La migración de América Central y Sudamérica no parece tener el mismo sentido para los migrantes mismos. Según una opinión recogida por Iván Romero en El Campo, esta resume la interpretación de este fenómeno. Los migrantes, de donde lo ve usted, siempre están en desventaja. No saben ni pueden defenderse y sus gobiernos no hacen nada al respecto. Los dejan solos y muchos mueren en el intento de llegar al otro lado. La migración de mexicanos, independientemente de cualquier posición ideológica o agenda política, se puede considerar como un hecho de gran trascendencia en la vida económica de los Estados Unidos mismos, no se diga de México. Ciertamente, los migrantes, en cuanto se deciden por esta forma de vida, se ven inmersos, consciente o inconscientemente, en un proceso voraz mercantil, ya sea el mercado laboral, el mercado de bienes y servicios o la floreciente e importante industria de la migración misma. De esto solo podría indagar un poco la naturaleza del mercado latino de bienes y servicios en Estados Unidos. Unos pocos de datos estadísticos nos darán una idea de la voracidad del mercado a donde van a dar estos migrantes. Mercado de fuerza de trabajo, mercado de tráfico humano y mercado étnico. Me referiré solo al mercado étnico en este momento. En una búsqueda rápida sobre algunas categorías culturales relacionadas con el mercado, me dio los siguientes resultados. Al investigar sobre la categoría Marketing Culture en 1994, obtuve 5.604.915 entradas. Al volver a hacer la misma búsqueda en 2007, habían aumentado a 54.800.000. Después hice otra búsqueda, pero ahora con la categoría Marketing Ethnicity, y obtuve 362.958 entradas en 2004 y 2.580.000 en 2007. Obviamente muchas de las entradas se repiten, lo que sea, pero son cifras verdaderamente que nadie podría manejar. Esta cifra nos da una pequeña idea de la importancia del mercado cultural, principalmente en los Estados Unidos. Según los censos de los Estados Unidos, el porcentaje de personas de origen hispano viviendo en casas con antecedentes mexicanos llega al 64% de todos los mexicanos, de todos los hispanos, lo que indica que los mexicanos son mayoría entre los que son considerados como latinos en ese país. Más aún, ahora ese país se encuentra en tercer lugar con mayor cantidad de hablantes de español. El primero es México con 106.2 millones de hablantes. Le sigue Colombia con 43 millones, luego los Estados Unidos con 42.7 y en cuarto lugar está España con 40.3 millones. Las cosas cambian. En 2002 había alrededor de 1.6 millones de negocios propiedad de gente latina con beneficios de 222 billones de dólares en inglés, o sea, 222.000 millones de dólares en español. De todos estos negocios, el 45% son firmas propiedad de mexicanos, mientras que el comercio al menudeo y mayoreo constituía el 36% de los beneficios de los negocios de propiedad de personas hispanas. Podría pensarse que los migrantes a los Estados Unidos constituyen solo una pequeña porción de consumidores de los bienes que ofrecen estos negocios. Sin embargo, teniendo en consideración los patrones de consumo que exhibían antes de emprender sus viajes, el cambio es masivo. Una vez que salen de sus comunidades, se encuentran a merced del mercado totalmente. Pueden consumir productos similares a los que consumían en sus lugares de origen, con la diferencia de que ahora necesitan ser comprados y son producidos industrialmente. Este es más o menos el marco de la migración. Los efectos culturales de la migración. Ahora presentaré muy esquemáticamente algunos de los efectos de la migración entre los indígenas de Veracruz. Además de los cambios en visión del mundo y la emergencia de la juventud mencionados arriba, encontré en el campo los siguientes cambios que a mi modo de ver son fundamentales. A. Cambios en los patrones de consumo de bienes y servicios. Uno de los principales efectos de estas migraciones modernas en los migrantes mismos y en sus comunidades es que se han convertido en consumidores de bienes y servicios y cultura. Entre estos bienes sobresalen ciertos productos manufacturados como los preferidos por los migrantes, teléfonos celulares. Estos son exhibidos conspicuamente en las comunidades indígenas y empleados para comunicarse, aunque a veces se exhiben de igual manera, aunque no haya señal para poderlos emplear. Le siguen aparatos electrónicos como aparatos de sonido, televisiones, grabadoras, computadoras.
También es importante el incremento en el consumo de comida chatarra, con efectos devastadores en lo que no me puedo detener en este momento. Solo mencionaré que por alguna razón el consumo de sopas instantáneas se ha incrementado masivamente. Este tipo de consumo lleva aparejados problemas importantes de higiene pública, pues no hay mecanismos para disponer adecuadamente de la basura derivada del mismo, entre otros miles de problemas. Un renglón importantísimo es el consumo de educación. Nos encontramos comunidades en las que hay personas que venden entrenamiento para fiestas de 15 años, bodas y fiestas de graduaciones de kinder, primaria y secundaria. Estos llegan a ser elevados cuando uno toma en cuenta varios elementos y muy a menudo está dirigido a mujeres. Por ejemplo, recientemente asistió a una fiesta de 15 años en una comunidad indígena en donde amenizaron la fiesta a 3 bandas y me aseguró un pariente de la misma que se habían gastado más de 100,000 pesos en tal fiesta, o sea aproximadamente $10,000. Hay también escuelas de computación. La escuela de computación que conocí más de cerca era fascinante verdaderamente, porque esta población, el 90% de la población habla tepehua. Entonces el maestro tenía dificultades en traducir términos técnicos del inglés al español y el español al tepehua a su vez. Y la otra cosa era fascinante, que en este pueblo hay varios empresarios, pequeños empresarios locales, y muchos de ellos empleaban la escuela de computación para poder hacer pequeños programas de computación para poder administrar sus negocios. Esto fue verdaderamente un descubrimiento para mí. Hasta fecha reciente se prohibió que los padres contribuyeran a los gastos de operación de las escuelas públicas, pero aún así las contribuciones de los padres son importantes. Uno de los objetivos de los migrantes padres es precisamente poderles dar una mejor educación a sus hijos. Otro objetivo es poderse construir una casa. Pero el construirse una casa implica cambios en la percepción del espacio, socialización y la división entre espacio público y privado que distan mucho de la concepción tradicional de los mismos. Ahora se establece una distinción entre espacios para dormir, espacios para cocinar, espacios para comer y espacios para entretener. Así tenemos dormitorios, cocina, sala, comedor, cuando las casas indígenas tenían otros arreglos totalmente diferentes. Ya me perdí. Espacios para dormir, espacios para cocinar, espacios para comer y espacios para entretener. Así tenemos dormitorios, cocina, sala, comedor. E incluso las letrinas y la disposición de los desechos humanos cambian totalmente de sentido y significado. En muchas ocasiones las nuevas construcciones combinan lo nuevo y lo viejo. En la Andoricón me invitó un amigo a visitar a un tío migrante. En la parte baja de su casa, ya terminada de construir, tenía una sala espaciosa, una recámara y un baño, pero no cocina. La cocina estaba en la parte alta, en donde había una estufa de gas y un fogón de leña. La estufa de gas era más bien de adorno y las comidas se hacían en el fogón de leña y la vida de la familia se llevaba a cabo más bien en la cocina que en el resto de la casa. En otras ocasiones se había construido una casa moderna en un lote en donde estaban también las construcciones tradicionales de las diversas regiones, pero la casa moderna no se usaba sino solo cuando llegaba el migrante de visita o de regreso. Incluso el espacio exterior se sometió en varias ocasiones a un tratamiento no tradicional con jardines sin pasto en lugar de los patios limpios de los lotes indígenas. Esto aparentemente es superficial, pero en realidad es muy importante si nosotros tenemos en cuenta toda la ideología que existe en relación a las concepciones de las relaciones del pueblo con el monte, los dueños del monte, las deidades que habitan el monte, etcétera, etcétera. El construir un jardín crea un espacio intermedio más inclinado hacia la casa que una mediación con el monte, que son las concepciones tradicionales de esto. Y estos cambios son verdaderamente fundamentales en cuanto a procesos cognitivos y de reconocimiento del entorno. Este señor en particular hizo una casa siguiendo los patrones arquitectónicos de las revistas americanas, entonces le puso un jardín, pero como le tocaba un barranco, el jardín verdaderamente daba al barranco y no podía verse, nadie podía ver su jardín ni podía ver la casa maravillosa que tenía, pero él había seguido al pie de la letra el diseño del lugar ¿no? Muchos modelos arquitectónicos están tomados de revistas americanas de arquitectura y se construyen de la manera más apegada al diseño original, aunque desentonen totalmente con el medio arquitectónico de la región. Muchas veces tienen baños extraordinarios, pero no hay
drenaje o tienen cocinas extraordinarias, pero no hay agua corriente o no hay electricidad, o todo tipo de eventualidades puede haber, pero están esas construcciones suntuarias, que a veces no se usan más que cuando llegan los migrantes de vacaciones o de regreso. Otro aspecto muy importante, precisamente por cuestiones, todo esto tiene que ver, o me enfoqué más a cuestiones cognitivas, en la transformación de la percepción de ellos mismos como personas y del medio ambiente en el que se mueven. Este otro es el adorno y la indumentaria. Se puede distinguir hacia qué lugares migran los habitantes del pueblo a su retorno, observando la indumentaria y tipo de adornos corporales que exhiben. Por ejemplo, los migrantes campesinos más pobres no cambian ni sus patrones de indumentaria ni de adorno personal. En cambio, los migrantes a los Estados Unidos gustan de exhibir más bien bienes adquiridos como automóviles, cámaras de video, aparatos de sonido, lentes oscuros, anillos, cadenas. En cambio, los jóvenes que emigran a pueblos fronterizos como Laredo, Monterrey o incluso al Distrito Federal, adoptan adornos personales e indumentaria emblemática de las clases trabajadoras subordinadas de tales lugares, conocidos como cholos, con los cuales comparten gustos musicales también: pelo largo, aretes, collares, pulseras, patrones nuevos de cortejo y relaciones sexuales premaritales, y quienes tienden también a formar pequeñas bandas locales con hombres que combinan a veces aspectos de identidad étnica repensada en un ambiente urbano. Así en la región Nahua de Zongolica, pues ya no está el mapa, ahí, esta es la segunda de abajo para arriba. En la región Nahua de Zongolica tenemos a los cholos ley, y en Chumatlán, que está en la segunda de arriba para abajo, en la región Totonaca, tenemos a los tóxicos. Obviamente hacen referencia a cuestiones de cultura juvenil que nunca se hubieran imaginado que existieran en las comunidades indígenas, como ya vimos en el caso de los graffiti, que es tan ilustrativo de lo que estábamos viendo aquí, y que en alguna ocasión iremos a sacar todos los graffiti que aparezcan en los pueblos, que han de ser fantásticos, ¿no? Pero los cholos y son muy característicos de estos lugares. En la actualidad, el hecho de que haya mujeres que formen parte de las bandas arriba mencionadas indica que las mujeres han ampliado su ámbito de migración y empleo, siendo las maquiladoras locales y regionales en donde encuentran empleo más a menudo. De ahí que ellas también adopten patrones de indumentaria y adorno que a menudo escandalizan a los lugareños. En Coxquihue me tocó ver parejas de jóvenes en el parque platicando o enfrascados en relaciones más íntimas, lo cual unos años antes sería impensable. Alguna persona me comentó que ahora tiene que cerrar el cementerio durante la noche, porque los muchachos van allá a hacer sus cosas. Debido a sus costumbres extrañas y novedosas, y sobre todo a sus tatuajes, también atraen la solicitud y atención de las fuerzas del orden de quienes reciben acoso continuo. Como conclusión, quiero hacer hincapié en que los resultados de nuestra investigación nos hacen apenas vislumbrar que los efectos masivos de la migración moderna se manifiestan sobre todo en nuevos procesos cognitivos de los migrantes, en cuanto a la percepción de los mismos y de su entorno social y físico, y por otro lado su inserción en el mercado de bienes y servicios. Al terminar el proyecto, me doy cuenta que apenas estaba preparado para iniciarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor García Valencia por su presentación. Se abre la sesión de preguntas. Les pedimos que sean breves en su participación. Sí, por favor. ¿Perdón? Gracias, Hugo. Fue deliciosa tu presentación. Gracias. Quería preguntarte, esta relación entre la comunidad y estos indígenas jóvenes que están incorporando nuevas formas, que incluso se están, ¿cómo podríamos decir?, están inventando la juventud como concepto, como experiencia de vida en su ciclo. Nosotros hemos sabido que esto ha generado conflictos en zonas del sur. Por ejemplo, en alguna ocasión un agente municipal se quejaba amargamente de estas nuevas costumbres de los muchachos y la comunidad estaba buscando maneras de hacerlos entrar en razón, ¿no? ¿Tú viste algo de esto? ¿Viste algún tipo de conflicto por estas innovaciones que quizá están interrogando las normas culturales de la comunidad? Absolutamente. La migración misma produce un conflicto interno en la comunidad de múltiples maneras.
Probablemente el más obvio será ese que tú manifiestas. No saqué todos los reportes aquí, además espero que salga la publicación, hubo un conflicto muy grande precisamente en el sur, en que los jóvenes pedían, no eran las autoridades, eran los jóvenes que pedían mayor participación política, entonces llegaron a un acuerdo con las autoridades, y entonces la mitad del año gobernaban los jóvenes y la mitad del año gobernaban los grandes. Pero sí son conflictos muy grandes, y no solamente a nivel político, o si nosotros le llamáramos también política, la política doméstica, las relaciones con sus propios padres. Les voy a platicar nada más brevemente. Cuando otra investigación que hacía en Cosquihue, me encontré con que en épocas anteriores una persona, iban a la secundaria las muchachitas, entonces lo que hacían era establecer un compromiso. ¿Y qué implicaba ese compromiso? Que esa muchachita estaba seleccionada para este muchacho. No podía hablar con otro muchacho, tenía que salir de la escuela, etcétera, etcétera. Pero si este muchacho mañosamente quería romper el compromiso, tenía dos alternativas. Como hacía dones prematrimoniales, entonces tenía dos alternativas para romper el compromiso. Una de ellas era pues darse por muerto y simplemente decir que ya no quería seguir con la muchacha, entonces perdía todos los dones. El otro, muy peligroso, era difamar a la muchacha, diciendo que no era apropiada. Entonces recibía sus dones de regreso y a esta muchacha no le quedaba otra alternativa más que la prostitución o irse del pueblo. No podía casarse más. Bueno, ahora los encontramos besuqueando, si tienen hasta que cerrar el cementerio porque hacen sus cochinadas ahí, ¿no? Entonces, obviamente absolutamente todo lo que hacen produce conflicto, pero más o en mayor o menor medida, es mucho más obvio lo de los cholos, porque es una cultura más confrontacional, por la cultura urbana de las clases subordinadas a las que se ascriben en ciudades como Laredo, Matamoros o la Ciudad de México, mucho más que los migrantes tradicionales que van a la migración, qué sé yo, al corte de caña, al corte de café, cosas de ese tipo, o incluso los que migran a Estados Unidos. Los que migran a Estados Unidos regresan prácticamente como héroes, porque traen una serie de bienes de consumo que son muy apreciados en la comunidad. Son los cholos en donde se concentra, pienso yo, más el conflicto. En primer lugar, la indumentaria que adoptan es altamente confrontacional. No tiene absolutamente nada que ver con las tradiciones ni nacionales en general de la clase media o de las clases bien de la nación. Son absolutamente confrontacionales. Los pelos pintados de colores, aretes, collares, tatuajes, los pantalones, los cholos, no sé si conozcan, son unos pantalones amplios, cuadrados, grandísimos, inmensos, que usan de mezclilla la mayoría de ellos, blue jeans, pero no son blue jeans como los que conocemos, elegantes, no son de fábricas por ahí medio dudosas. Entonces su misma presencia es agresiva, y yo me imagino que es parte de la cultura a la que se ascriben, definitivamente. Entonces tienes toda la razón. ¿Alguna otra pregunta más? Buenas tardes. ¿Qué pudo usted observar con respecto a la educación básica, no principalmente en primaria y secundaria? Ya que ayer la licenciada Rosalba Cortés nos hablaba sobre la pérdida de la fe en la educación en el estudio que ella realizó. No fue mi objetivo estudiar la educación. Ahorita me metí en estas berenjenales porque Camilo me dijo que iba a ser sobre esto, entonces pero sí sacamos muchos elementos de esto. Por ejemplo, en cierta ocasión platicaba yo con una mujer migrante que vivía en Pisaflores. Pisaflores es un lugar muy peculiar como población indígena, que no voy a entrar en detalles aquí, pero tiene de todo, absolutamente. Entre ellos tenía esta mujer migrante que no era indígena, pero venía de un pueblo mestizo del norte de México que vino a caer ahí. Y esta mujer me aseguraba que entre los migrantes del norte de México la educación no tenía ningún valor. Entre la gente local de Pisaflores sí tenía mucho valor la educación. La educación, hasta donde nosotros pudimos percibir, tiene un inmenso valor, porque los muchachos lo toman como propia agenda propia, porque es un medio para poder migrar y para poder migrar mejor. En muchos otros casos, sí notamos nosotros un interés por educarse mejor. Por ejemplo, en lugares donde yo he estado personalmente, como es Pisaflores, tenemos otros 3 tipos de escuelas. La escuela bilingüe, indígena bilingüe, la escuela estatal y la escuela federal. Tienen desde kinder, primaria y secundaria y un Cebetis.
Y estando en una reunión, en un bautizo, me tocó que estaba yo con los maestros, y pues quiénes son más que los maestros. Y entonces empezaron a platicar entre ellos, y entonces en un momento dije yo, bueno, ¿esto quiere decir que estoy en la nobleza local? Me dijeron sí, eran los maestros federales. De mayor rango eran los maestros de escuela estatal, y de ínfimo rango eran los maestros, las escuelas bilingües para niños indígenas. Dentro de los mismos maestros se había creado esta clasificación, y los niños de igual manera se encontraban en estas situaciones. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Una gran comercialización dentro de las mismas escuelas. Entonces, muchos de los programas gubernamentales como de Progresa están encaminados a promover a que la familia tenga a los niños en la escuela. Esto se checa con los centros de salud, en que tienen que checar que el dinero que el gobierno da para los niños tiene que usarse en alimentación y en útiles escolares, ¿cómo se llama? El centro de salud checa que estos niños estén bien alimentados. Y parece que sí se cruza la información. Y parece que sí se tiene control sobre los padres para que el dinero se utilice en eso. Pero también tenemos reportes de que el marido borrachote está esperando a la mujer en la esquina de la cuadra para arrebatarle el dinero de Progresa en cuanto sale. También tenemos la información de que el día que se hace Progresa, yo no sé por artes de qué o cómo saben, pero se hace un mercado local. Y no avisan. Los de Progresa aquí llegan cuando quieren, pero por algún arte de magia, de esas cosas que uno nunca entiende, se hace un mercado local. Y siempre hay un mercado local cuando entregan el dinero de Progresa. Bueno, entonces tienen todos este tipo de problemas, pero ese dinero está creando muchísimo otra serie de problemas de otra naturaleza dentro del mismo grupo doméstico. Entonces lo que nosotros encontramos es que la educación sí es un valor aceptado todavía. Es un valor aceptado con las limitaciones y con los límites o con las agendas que cada persona tiene. Y creemos nosotros además que hay muchas agendas. Porque yo he encontrado maestros indígenas preparados, que si yo encontré uno que era maestro bilingüe de inglés, español y tepehua, y otra serie de profesionales que encontré, muchas mujeres que iban a la normal, a Papantla, desde Pisaflores, iban a la normal también, estaban involucrados en este tipo de cosas, y multitud de casos que no podría yo entrar en abundar en esto, pero sí es un valor la educación. Pienso yo que sí es un valor en general, pero es un valor que tiene un valor cultural, no es un valor como el que le da la Secretaría de Educación Pública o que le damos nosotros, la cultura en abstracto, el conocimiento general, o hay que educarnos, y que ese tipo de cosas no funcionan realmente en muchos casos, pero en muchos casos sí. Bien, muchísimas gracias. Con esta intervención cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos la participación del doctor Hugo Valencia. Un aplauso. Siempre me quitan el García, pero bueno. Tengo problema de identidad. A continuación, la presentación del psicólogo Hernán García Cortés y la psicóloga Eduarda Betsabe Peralta. Ellos son miembros de la Asociación Oaxaqueña de Psicología, ponentes de congresos nacionales sobre temas de salud mental y psicología social. Son consultores empresariales. Han desarrollado proyectos de educación en modificación de conducta infantil a nivel comunitario. Un fuerte aplauso para ellos y escuchamos su presentación. Buenas tardes. Le agradecemos al doctor Camilo por habernos invitado a este sexto coloquio. Y nosotros venimos a presentar una serie de 3 trabajos titulados Migración, Salud Mental y Disfunción Familiar en Oaxaca, México. Los autores de este estudio, Jorge Berardo Aguilar Morales, Jaime Ernesto Vargas Mendoza, una servidora, mi compañero Hernán García Cortés y Heréndira Romero García, todos miembros de la Asociación Oaxaqueña de Psicología. Bien, en la actualidad el 2.9% de la población mundial viven temporalmente o permanente fuera de sus países de origen, sin tomar en cuenta la migración de indocumentados que cada día es mayor. En México se calcula que en 1.338 municipios de los 2.446 existentes se observan tasas de movilidad migratoria por encima de la media nacional, lo que representan 23.8 millones de mexicanos. Aproximadamente 400,000 mexicanos se van a trabajar a los Estados Unidos cada año.
con lo que el fenómeno migratorio ha tomado dimensiones sin precedentes que modifican las tendencias demográficas en México. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos constituyen el 29% de los migrantes y el 3.5% de la población total de ese país. Los migrantes en tránsito constituyen una población vulnerable y en riesgo, ya que en todas las etapas del proceso migratorio experimentan el menoscabo de sus derechos fundamentales, la situación de pobreza y desamparo en que viven los trabajadores indocumentados incluye la carencia de apoyo de parte de los empleadores, el aislamiento de las ONGs, defensoras de derechos laborales, la falta de disposición de servicios suficientes y cercanos para la atención de sus enfermedades, la ausencia de información sobre campañas preventivas, el hecho de vivir el estigma de ser carga pública, el temor de ser denunciados y ser considerados como un problema por la población originaria. La migración es considerada ahora como un problema de salud pública y los estados han comprendido cada vez más que incluso en términos financieros resulta más rentable financiar programas de salud en las comunidades de origen que en su propio territorio. El SIDA y VIH, las enfermedades coronarias, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades relacionadas a riesgos ambientales y ocupacionales, la salud mental, las adicciones y la tuberculosis constituyen los principales problemas de salud de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En paralelo, el interés de los investigadores de México y Estados Unidos en el campo de la migración y su relación con la salud se ha concentrado en el estudio de diversas problemáticas: VIH, SIDA, salud sexual y reproductiva, tuberculosis, salud mental en adicciones, modelos de cobertura médica, el costo de los servicios ofrecidos, las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades infecciosas, la perspectiva transcultural de la salud ambiental y ocupacional, el seguro médico de la población de origen mexicano, los modelos efectivos para incrementar y desarrollar la fuerza de trabajo de profesionales de origen mexicano, los modelos transnacionales para la prevención y tratamiento de enfermedades, la salud de la mujer, el uso de medicina complementaria y alternativa y los usos y los problemas en la nutrición infantil, lo cual se ve reflejado en los programas de los foros binacionales de salud México-Estados Unidos realizados durante 6 ocasiones. Sin embargo, a pesar de que el fenómeno migratorio entre Estados Unidos de Norteamérica y México es una problemática añeja, no fue sino hasta el año 2000 que la preocupación de estos gobiernos por la salud de los migrantes se concretó en una declaración conjunta en la que ambos países manifestaron su interés en desarrollar actividades de cooperación para atender las necesidades de salud que enfrentan los migrantes y sus familias, y se comprometieron a fortalecer la colaboración binacional sobre la salud del migrante. La condición de riesgo de los migrantes en materia de salud fue también apenas reconocida en Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el cual se presenta como estrategia para atender a esta población el programa Vete Sano, Regresa Sano. Este programa tiene como objetivo general proteger la salud de la población migrante con la participación coordinada de todas las instituciones del sector salud a través de información, atención preventiva y atención a la salud en su lugar de origen, en el traslado y en el lugar de destino, cambiando el paradigma de la atención a población residente a otro de población móvil. Y como objetivos específicos se plantea desarrollar sistemas de información para la salud a los migrantes por medio de sus organizaciones. Otorgar atención a la salud a los migrantes en las unidades médicas del sector en el lugar de origen, traslado y destino, identificadas como fases de atención. Realizar acciones de prevención de enfermedades en 2 modalidades, dentro del programa permanente